Vale. ¿Está sonando esto ya? Hola, hola. Hola, vale. Me quedo con las gafas de sol, ¿vale? Que están graduadas, con vuestro permiso. Así no. Es que si me intimida y es como una barrera que yo me pongo. Bueno, yo hago reportajes de investigación en YouTube y ha dado la casualidad, y ahora os contaré, que muchos de ellos han creado en torno al tema sectas, de manera, o sea, yo ni lo buscaba, sino ahora os contaré todo lo contrario, de hecho. Pero yo os hablaré de varios grupos en los que he estado metido, algunos que lo he contado en el canal principal, otros en el secundario y tal, y lo que haré es que cuando termine un grupo, si tenéis alguna pregunta de ese grupo en concreto, lo preguntáis y si no, lo dejamos todo para el final, ¿vale? Y así, pues, si queréis me extiendo en algo concreto y si no, pues tiro para adelante. A ver, como decía, yo lo primero que hice fue la iglesia palmariana, ¿vale? Que se llama la iglesia palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz en compañía de Jesús y María, que es una basílica que hay a las afueras de Sevilla. Y yo no sabía ni que era una secta en aquel momento ni nada, simplemente estaba pasando por ahí grabando otras cosas. Pasamos por delante de esa inmensa basílica, que además dicen que, ¿no? que hay un papa, ¿no? El verdadero papa, que también se acerca al fin del mundo. Claro, yo pasé por ahí con unos amigos y me dijeron, mira, ahí hay una secta, ¿no? Y tienen su propio papa, su propia estructura eclesiástica, hay gente viviendo ahí dentro de la iglesia esta. Claro, a mí me contaron esto y fue como, hostia, ¿qué me estás contando? Primero, que una secta, o sea, ¿cómo que hay una secta? Porque yo había visto las típicas películas, ¿no? De que las sectas son los malos. Yo que sé, yo había leído Tintín y hay un capítulo de Tintín en el que las sectas son los malos y que, ¿no? Y yo pensaba, bueno, yo que sé, gente mala dentro de la secta y tal, ¿cómo puede ser que esto esté legal? Gente encerrada aquí dentro, ¿no? Me decían, sí, hay gente aquí que no puede salir. Y yo, pero ¿cómo eso en España? ¿Cómo va a ser eso? Y claro, me quedé yo con toda la curiosidad, digo, eso, o sea, si hay gente encerrada, eso es un secuestro, ¿no? ¿Cómo es que no entra y la sacan? ¿Qué está pasando? Llegué a casa, empecé a buscar información sobre la iglesia palmariana y de hecho encontré el registro de entidades religiosas que antes nos ponías y salieron dos registros. Era Iglesia Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz y Iglesia Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz en compañía de Jesús y María. O sea, a falta de un registro tenían dos en el registro de entidades religiosas. Yo, joder, pobre gente. O sea, me empecé a buscar información y era como pobre gente que simplemente porque creen en la Virgen del Palmar ya se les tacha la secta. ¿Sabes? Y está un poco de ese palo. Digo, eso, mi abuela cree en Dios y a mí me parece... O sea, tienen la misma base científica que tienen los carmelitas de la Santa Faz que creen en la Virgen del Palmar, o yo que sé, quien cree en Buda, o quien cree, yo que sé, en el espagueti volador, eso, ¿no? Claro, desde mi punto de vista tenía la misma base científica que era ninguna, ¿no? Entonces era, bueno, si estamos a tope con el tema de las creencias, ¿por qué a unos se les criminaliza y a otros no? Entonces, como que yo hacía reportajes, pero con otro rollo, dije, venga, voy a intentar ponerme en contacto con esta gente para que cuente un poco su versión, para defenderlos un poco. Mi punto de vista era ese, es pobre gente incomprendida que simplemente porque en vez de creerlo millones de personas lo creen unos 100 o 200, ya son una secta. Y justo dio la casualidad que a los meses, eso sí que fue por casualidad divina, ¿eh? Porque a los meses ellos abrieron una página web y yo creo que fue literalmente el primero que les contactó, diciéndoles eso de, mira, a ver, yo ya había visto, a este momento ya había visto que sí que tenían cosas que yo no compartía, ¿no? A nivel ideológico, pues de extrema derecha, casi Franco Santo y todo eso, que eso sí que lo veía mal y era lo que yo iba a criticar en el reportaje. Pero el tema de la Virgen del Palmar decía, es eso, a mí me parece eso tan creíble como cualquier religión, ¿no? Y les contacté un poco, pues haciéndome pasar ya por una persona creyente, incluso un poco de extrema derecha, etc. Y a la tarde directamente ya me respondieron, ¿no? De, pues mira, nos gustaría hablar contigo, vamos a hacer una llamada, etc. A partir de ese momento, ya aquella misma noche, ya empezamos a hablar con... Yo en aquel momento no sabía quién era, pero bueno, era Padre Braulio, ¿vale? Que es como el de Relaciones Públicas de la Iglesia Palmariana, y era como el que me atendió, ¿vale? Y empezamos ya a hablar por teléfono, a hacer llamadas, pero llamadas de horas y horas y horas y horas, en el que él básicamente me iba viendo exactamente qué curiosidades religiosas yo tenía, ¿no? Me iba preguntando, pues yo qué sé, tú has crecido en un entorno católico, yo, bueno, mis padres no son muy religiosos, pero yo he ido de los maristas, que eso es verdad, o sea, yo miento poco normalmente, ¿vale? Porque si no me pillan rápido, entonces miento poco. Entonces yo había ido a los maristas y es verdad, sí, claro, yo es que en mi entorno sí que es verdad que a veces he notado, yo qué sé, iba un poco intentándome mimetizar un poco con las creencias que podía pensar que tenía. Y poco a poco ya vi que un poco el discurso se desviaba, no tanto del tema de las creencias, sino si tú crees, ¿no? en Dios y el verdadero Dios no es este que te ha convencido, sino es el nuestro, pues mira que igual las mujeres provocan mucho, entonces pues mejor no te relaciones mucho con mujeres porque eso está mal visto y tal, que a ver, eres libre de hacer lo que quieras, pero que esto está mal visto, ¿no? Por Dios, lo que sea. Luego lo mismo con las personas no palmarianas, ¿no? Yo le había dicho que yo vivía en Andorra y ahí no hay palmarianos, que yo sepa,
Y él me decía, bueno, tú piensas que la gente que no es palmariana, lo mejor es que no hables con ellas o que hables lo mínimo, porque claro, es gente que te contamina, que ellos no lo saben, pero son enviados de Satanás, ¿no? Del diablo, etcétera, que te quieren tentar. Entonces, bueno, lo mejor es que si quieres, vengas aquí un día a la iglesia y lo hablamos. Que eso es muy curioso porque eran ellos que tiraban de mí. Yo en aquel momento realmente estaba viviendo en Inglaterra y era padre Braulio que iba insistiendo en tienes que venir. Yo, bueno, es que ahora no me va muy bien, estoy trabajando. No, pues tienes que venir, te lo pagamos todo pagado. Entonces era como, bueno, pensé, bueno, pues ya que insiste tanto, voy a ir. Eso fue en enero o febrero más o menos, y yo fui a la iglesia palmariana en junio. Y yo, en estos 6 meses, tengo horas y horas grabadas, y ya empecé a detectar dónde estaba el punto de la secta, que era lo que nos contaba ahora Laura y Noelia. Que al final el tema de las creencias era lo de menos. O sea, él usaba lo que él pensaba que era mi fe, que en realidad no lo era, pero que podría serlo, para manipularme. Entonces el foco no era tanto si la Virgen del Palmar, que si la Dios o lo que sea, sino que él usaba mis creencias para condicionar mi realidad y conseguir un trato de favor por mi parte, ¿no? O conseguir lo que él quería, que en ese caso era que no me relacionase con gente no palmariana, o sea, que no me relacionase con nadie porque en Andorra no hay palmarianos, que no hablara con mujeres, que tenía que vestir de una manera concreta, ¿no? Que era con manga larga, sin, yo que sé, pantalones largos, aunque fuera verano, porque eso era respeto a Dios, ¿no? En su religión, o sea, en su credo, etc. Entonces yo cuando ya accedía a ir al Palmar de Troya, digamos que de manera más o menos inocente, ya había visto esta gran diferencia entre lo que es una secta y que es la religión. Y justo cuando llegué, claro, yo ahora, en aquel momento no había hablado con ningún psicólogo ni nada, no conocía nada del tema, ¿eh? Luego os haré la relectura que yo hice a posteriori. Claro, yo llegué bueno, yo qué sé, he hecho cosas muy raras en mi vida. No, era como, bueno, yo qué sé, me acompañaba un amigo, etcétera, y era como, bueno, vamos a ver qué nos ofrece esa gente que lleva literalmente casi medio año insistiéndome para que venga aquí. Y ya justo llegar me pusieron a mi servicio una persona, que no me acuerdo su nombre falso que le puse, pero bueno, Alejandro, ¿vale? Vamos a llamar ahora. Y una persona que básicamente durante 24 horas estaba conmigo. Claro, yo, o sea, que les decía, yo no sabía que era una secta, ni sabía un poco el control que ejercían sobre ti las sectas. Y mi idea, bueno, ya que voy a Sevilla, pues aprovecho, hago aquí lo que tenga que hacer en el Palmar de Troya, en la iglesia palmariana, y luego, pues por la noche me voy a Sevilla, me voy con mi amigo a hacer algo, yo qué sé, aprovechando que estamos en Sevilla, vamos a hacer algo de turismo. Y además era gracioso porque cuando yo estaba dentro de la iglesia palmariana, mi madre me mandaba las mejores 10 plazas de Sevilla, para que las vayas a visitar. Claro, pero claro, lo que yo no sabía, y lo que mi madre y mi amigo tampoco sabían, era que realmente, o sea, el control que ejercían sobre mí era total, y os lo voy a contar. Claro, yo entré con el tema ese de, bueno, he venido aquí, soy nuevo y tal, bueno, vamos a rezar, te contamos un poco eso, pues mira, las misas, hacemos aquí 200 misas de 5 minutos, es importante asistir a todas, eres libre de hacer lo que quieras, pero bueno, yo les dije, bueno, yo esa noche he quedado con un amigo en Sevilla, me voy a dar una vuelta, tal, que además me inventé que, o sea, era mi amigo que me acompañaba por si pasaba algo, pero bueno, le dije, no, tengo un amigo aquí en Sevilla, que vamos a dar una vuelta y tal. Y era como, bueno, es que esta noche justamente hemos preparado una especie de cena para ti, para recibirte y tal, entonces, o sea, lo ideal es que estéis porque lo hemos preparado para ti. Y yo, bueno, mandé un mensaje a mi amigo, no, pues que hoy no voy a venir a cenar porque han preparado una cena para mí. Claro, no voy a decir que no. Claro, yo todo eso, yo inocente, ¿eh? Yo, bueno, claro, luego la cena pues era irse a Utrera, al pueblo de al lado, a cenar. Al día siguiente, pues un poco lo mismo. Me levanto, mira, pues aquí tienes el credo palmariano y el catecismo palmariano, ve leyendo un poco de qué va todo el tema. Y nada, a la hora de comer, pues quedamos y si tienes alguna duda me dices, etc. Todo eso, todo pagado, ¿eh? Yo estaba en una casa en la que no pagaba nada, los 2 libros me lo regalaron, etc. Luego por la noche, pues lo mismo. Bueno, no, que yo he pensado irme a casa de, pues yo qué sé, pues lo mismo, de mi amigo y tal. Bueno, no, porque justamente es que esa noche hemos preparado con otros palmarianos y con la mujer que te está dejando a quedarte en la casa, hemos preparado una cena para contarte exactamente qué pasó con la Virgen del Palmar y todo eso. Y era como, bueno, pues esa noche tampoco. O sea, la realidad fue que durante la semana que estuve ahí, no salí de ahí, ¿vale? O sea, y además no salí, ellos querían que me quedase un mes. Y además ya me propusieron pasarme justo entrar, que tenía opciones de ser obispo o algo así, que ya es quedarte dentro de para siempre. Claro, y yo fue como, hostias, en plan, y es que además era muy aburrido, es que cuando lo cuentas o lo ves en el vídeo, y luego que sale en el reportaje de vídeo. Claro, cuando ves el vídeo parece incluso que guay, filtrado y tal, pero realmente es muy aburrido porque era toda la mañana ahí leyendo el catecismo palmariano y el credo palmariano, que muy ameno no es, pero un poco ya iba detectando todas las red flags, ¿no? De, hostia, pues mira que el 10% de tu sueldo tiene que ir al Papa del Palmar y tal, y hostia, eso me parece preocupante, lo subrayaba. Que yo qué sé, ahora no me acuerdo más. Pero bueno, que tus bienes tienen que ir... Creo que se apaga. La he liado, también. Creo que se apaga. Ya tenemos que pagar por eso. Hola, ¿cómo la? No, he sacado la... Bueno, se apaga.
Bueno, eso, era como poco a poco, sin que yo me diese cuenta realmente, porque yo pensaba, digo, bueno, claro, si han preparado una cena no me voy a quedar, o sea, seguramente voy a poder grabar algo incluso que sea interesante. Luego, cuando hacía, yo qué sé, igual, alguna pregunta, yo pregunto muchas cosas, y preguntaba, ¿no? El tema de Franco, que es santo y tal, es como, bueno, es que la gente es muy mala porque realmente no ven lo bueno que Franco ha hecho en este país, ¿no? Entonces me empezaba un poco a argumentar todo eso, y sobre todo la dicotomía esa de todos los demás son muy malos y nosotros somos los únicos buenos, y además me estuvo hablando también de las profecías de que cuando llegue el fin del mundo nosotros vamos a ser los únicos que nos vamos a salvar, que a mí me parecía algo raro, y en aquel momento tampoco sabía que era una característica de las sectas. Yo simplemente iba como marcando cosas que a mí me parecían raras, y es lo que plasmé en los reportajes. Luego, pues bueno, el último día, lo que me decía, que me propusieron para ser obispo y todo eso, todo en una semana. Y nada, yo me fui, hice la serie de reportajes, y luego lo curioso fue que, precisamente, pues eso, Noelia me escribió, mira, estos reportajes, etc. Y hablando con Noelia, con Laura y con diferentes expertos, empezaron a poner nombre a todo eso que yo había vivido de, hostia, me parece raro, pero oye, que yo qué sé. O sea, yo qué sé, por ejemplo, pues eso, el no hables con tus padres, ¿no? El aislamiento, todo lo que nos has contado tú. Yo qué sé, pues tienes que vestir de una manera concreta, ¿no? Una norma así de vestimenta. El tema ese pues eso, ¿estás con nosotros o estás con nosotros? O sea, ¿estás contra o con? El tema de, pues eso, el refuerzo positivo o negativo. Si digo algo a favor del grupo, se te recrimina. No, bueno, es que tú eres tonto, bueno, es que no pasa nada porque todavía no tienes esa gran información. Y cuando digo algo a favor del grupo, es como o a favor de lo que ese hombre, ¿no? Alejandro, dicho que se llama, ¿no? Pues pensado, era como, hostia, muy bien, ¿ves? Ya vas pillando por abajo, o sea, era como todo el mundo aplaudiéndote, ¿no? Prácticamente. Y era un poco, eso es un poco lo que aprendí en el primer grupo que estuve. No sé si tenéis alguna pregunta, pues si queréis profundizar en algo, en alguna anécdota más. Yo he ido a contar anécdotas, os digo. O sea, si queréis preguntar algo sobre la iglesia palmariana, paso a la siguiente. ¿No? Bueno, si queréis luego, pues luego. Claro, yo luego pues hice esta serie de reportajes, ¿no? Sobre el tema de pues, una secta religiosa, y yo pensé, bueno, pues ya está, he aprendido qué son las sectas, he aprendido la gran diferencia esa, ¿no? De religión, o sea, cómo usan tu fe, y no es el que crees, sino el cómo crees y todo eso, y fue como, bueno, pues ya está. Entonces llegó la pandemia, y entonces con la pandemia, pues obviamente, de repente, ¿no? Sale un tipo diciéndome, mira, la gran solución mágica para curarse del coronavirus y del autismo y del ébola y de, no sé, un listado ahí inmenso, que era con el tema del MMS. Y yo en ningún momento, o sea, claro, yo pensé, bueno, tema psicoterapias es algo que siempre me ha interesado, voy a mirar qué es exactamente eso. Ah, no, espera, que quería contar una cosa que me he olvidado. Yo cuando ya empecé a hablar con vosotros, me empezasteis a contar todo eso que habéis contado de las técnicas de manipulación y todo eso, claro, yo de repente hice un flashback y fue como, hostia, yo sin darme cuenta he estado en una secta sin saberlo. Y os cuento eso también como anécdota, y sobre todo porque desde que conozco exactamente las técnicas de persuasión coercitiva, veo que estamos rodeados y que están por todos lados. O sea, es algo preocupante. O sea, todo eso ha pasado en 2 años, ¿vale? Para que veáis la cantidad de grupos que me han contactado a mí. La mayoría de ellos no me he metido yo, o sea, han venido a mí sin querer, prácticamente. Y fue un grupo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero básicamente un amigo mío, a mí me gustan mucho las cosas raras, entonces o sea, cuando alguien me invita a un sitio o me invita, seguramente digo que sí y a ver qué pasa. Y me invitaron a un grupo en el que, y además me gusta mucho la teología y es algo que, el tema de religiones es algo que me gusta. Y me invitaron a un grupo maya, no me acuerdo exactamente. O sea, te hablaban de religión maya, ¿vale? Te hacían como una especie de charla maya. ¿Sabes la historia? Claro, yo iba con un amigo que además, es que estas cosas, por lo que parece, siempre te invitan gente conocida, un amigo que había conocido, que es muy amigo mío, todavía. Pero como, mira, he visto eso, una amiga también me ha invitado, vente aquí. Es gratuito, lo que se hacía en el Palmar, ¿no? En el Palmar no tuve que pagar nada. Y luego, hablando con exadeptos, me decían, no, mira, pues yo he dejado aquí el sueldo, he dejado aquí mis casas. Claro, no pagas el bombardeo de amor, ¿no? El dinero todo fantástico. ¿Cómo puede ser que alguien que te está regalando estar en esta casa toda una semana de manera gratuita y te invita a comer, te esté haciendo algo malo, ¿no? Pues claro, el problema es que todo eso viene después. Y en ese curso de religión maya, pues pasó un poco lo mismo. Llegué ahí, era un día entero. Y nada, era por todo gratuito y tal, solo entrar, y me pidieron un poco qué día había nacido yo, y dije 17 de enero, y me dicen, vale, pues a partir de ahora te vamos a llamar Semilla Galáctica, ¿vale? Ya, igual debería haber sospechado algo raro, pero no sé, en aquel momento me pareció gracioso. Yo, bueno, pues Semilla Galáctica, y me dijo, bueno, yo soy, yo qué sé, rayo cósmico, ¿vale? Y ya está. Sí, bueno, en aquel momento me pareció gracioso, y yo no supe que, yo no sabía, o sea, ¿por qué tenía que saber que son una secta? Me pareció, bueno, pues, yo qué sé, puede pensar gente rara, yo qué sé, ya está, ¿sabes? O incluso si me parece interesante el credo que tiene, pues igual habría entrado. Yo soy mucho de hasta que no me puedas demostrar un poco con pruebas fehacientes
el tema no me lo voy a creer. Entonces ya empezamos una charla de todo el día gratuita, que básicamente consistía en, bueno, el mundo está vibrando en una vibración 30, no me acuerdo muy bien el tecnicismo, pero era vibración 30 y nosotros vibramos en una vibración 24 y por eso el universo nos ha traído aquí, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿qué es esto de las vibraciones? Y es como, mira, pues el mundo, originalmente, en su origen, vibraba de manera, yo qué sé, 24 punto no sé qué, no me acuerdo de los tecnicismos, perdonad. Pero era, bueno, otra vez la dicotomía esa de nosotros somos los elegidos que estamos aquí, o sea, somos un grupo de elegidos que estamos un poco en contra del mundo. Claro, y entonces empezaron a hablar de lo negativo que era este mundo exterior, que vibraba una vibración artificial y que nosotros teníamos que intentar contagiar esta vibración positiva al mundo. ¿Y cómo se contagiaba esta vibración? Pues llevando más personas, ¿vale? Entonces, pues bueno, así fue todo el día y al final era como, bueno, pues ahora una donación, después de toda esta gran información que había recibido, una donación voluntaria de 50 euros no estaría mal. Y claro, yo me sentí presionado. Claro, yo en aquel momento me sentí presionado, la verdad. O sea, yo no dije que no y yo fue como, bueno, claro, han estado todo el día aquí, nos han traído de pica pica y tal, es como si ahora al terminar es como, bueno, ha sido gratis, pero después de todo eso, donación voluntaria de 50 euros. Y entonces fue como, bueno, donación voluntaria de 50 euros. Y me dijeron, ¿quieres una camiseta? Y yo pensé, bueno, ya que pago 50 euros, voy a decir que sí, la camiseta. Y es como, bueno, pues bien la semana que viene a recoger la camiseta, que te haremos una camiseta personalizada. La podría haber llevado, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, vale, la camiseta personalizada. La semana siguiente volví y obviamente la camiseta gratis no era. O sea, era como, te hemos hecho esa camiseta, 20 euros más. Y yo, bueno, 20 euros. Y ya no volví más porque fue como, te macho, tío, pero eso es descarado. Pero claro, hubo muchas. De hecho, mi compañero fue siguiendo un día. Fue siguiendo al sitio ese hasta que también lo dejó. Pero claro, de repente cuando conocí todas esas técnicas, eso del mundo exterior contra nosotros, que la información no es transparente, ¿no? Que se te dice, o sea, si es gratuito, no me vengas luego con la donación voluntaria en el que todo el mundo da una donación voluntaria, ¿sabes? Claro, o sea, qué presión también, o sea, es presión del grupo más no poder, no vas a ser tú el único que te diga que no, porque no te estamos diciendo que eres un elegido, ¿sabes? Y yo en eso, yo pagué, o sea, tranquilamente no pensé en plan, coño, me jode un poco dar 50 euros, pero claro, pues los di. Y así todos, creo yo, porque había gente ahí que era nueva. Y luego, pues el tema de, mira, tienes que volver. De hecho, cuando yo ya dejé de responder, porque pensé, hostia, me están sacando la pasta, seguía insistiéndome la persona de, piensa que, pues eso, que la vibración se tiene que conrear, yo qué sé y tal, y yo dejé de responder, pero bueno. Y de hecho, yo con mis amigos, y son mis amigos lo saben, yo estuve un buen mes jodiendo con el tema del King Maya y todo eso, de ven que te hago el King, yo qué sé, esas chorradas me gustan, de tu personalidad y tal. Y de hecho, lo he usado varias veces para, yo he estudiado cine y bueno, escribo historias y tal, y eso lo hago para, o sea, los arquetipos esos chorras los utilizo para construir personajes y en eso me ha venido bien. Pero bueno, que no deja de ser que era un grupo así un poco tóxico, cuanto menos. Y cuando salí del Palmar y conocí un poco toda esa información, fue como, hostia, todo eso, o sea, en plan, yo he tenido relación con todo eso, y vale que he entrado en el Palmar pensando en plan, esa gente rara, pero sin quererlo ni nunca proponérmelo, yo he entrado en un grupo de esos y me podrían haber captado tranquilamente. Porque, a ver, con el rollo maya y tal, pues yo no es que crea mucho. Pero ¿y si me llega a pillar una secta que hubiera sido más afín a mis creencias? Eso hablaremos ahora a continuación. ¿De ese grupo alguna pregunta? ¿Queréis saber algo más del King Maya? ¿Semilla Galáctica? ¿No? ¿Queréis saber quiénes sois vosotros? ¿Siguen activos? Bueno, sí, yo la chica que conozco y tal sigue con eso. Sí, claro, yo tampoco no sé si eso es secta. Yo lo vi luego y digo, hostia, huele mucho a secta. Pero claro, yo con esa chica que sigue dentro, yo, bueno, es una señora mayor, he quedado y me dice que vaya y yo le digo que no. Y me dice que lleve la camiseta y digo, no, no la llevo. Con el coronavirus había muerto bastante gente ahí dentro. No, de hecho desde la pandemia dejé de... Yo tuve relación con ellos en 2016, 2015 o así. Y de hecho también he estado en Montserrat viendo ovnis, es que yo me he metido también en cada follón. Pero de hecho desde la pandemia no... Mira, voy a mirar el WhatsApp, que creo que hablé hace poco de hecho, ¿eh? Voy a dar un segundo. Ya por curiosidad yo, ¿eh? Mira, 30 de mayo del 2020. Te deseo una feliz luna cristal de la cooperación. Espero que sea. Pero bueno. Claro, luego, pensando, hostia, nunca había pensado que yo podría haber tenido contacto con un grupo así sin quererlo y ya de repente me había dado cuenta con un grupo o una sesión que había ido ahí una semana y que había estado un mes dando por saco con eso, pues tenía bastantes tintes de técnicas de persuasión coercitiva, estas que nos contaba Laura. Y luego empezamos con todo el tema este de durante la pandemia, ¿no? De repente empiezo, pues eso, que se aparece por Instagram y por todas las redes, un tío que dice que tiene la solución del coronavirus, o sea, una pseudoterapia, ¿no? Que es un tema que me ha interesado, que te cura el coronavirus, el ébola, el autismo, yo qué sé, es que lo cura todo. Y entonces fue como, bueno, vamos a darle un voto de confianza, voy a leerme los documentos, ¿no? Era Josep Arias, ¿vale? Los documentos que él mismo cita
como fuente de su información y digo, ¿por qué no? O sea, por poder ser, podría ser, ¿no? Ojalá, o sea, ojalá. Una cosa que se llama suplemento mineral milagroso me parece raro, por el tema de milagroso sobre todo, pero digo, yo qué sé. Claro, yo me leo sus documentos y de manera objetiva, digamos, veo que ahí no se dice que esto cure nada. Simplemente lo único que dice es, no es tan perjudicial. O sea, es perjudicial, pero no tanto, ¿vale? Eso es lo que dicen sus documentos. Y yo hago un reportaje diciendo, mira, los documentos que da Josep Pamias dicen que esto no dice en ningún momento que cure nada, sino simplemente dice, no es tan perjudicial. Y los documentos reales científicos dicen que sí, que es muy perjudicial. Pero bueno, lo suyo simplemente dice, no es tan perjudicial. Claro, yo hice este reportaje y pensé, bueno, pues ya está, o sea, es algo objetivo, o sea, tú te los lees y ves que ahí dice lo que dice, además pongo capturas, lo subrayo para que quede claro, o sea, digo, es obvio. Claro, a las semanas siguientes rularon mis vídeos por todos los grupos de Telegram de Pamias y compañía, porque además entrevisté a Pamias, y me empezó a llegar un acoso desmesurado, entonces yo me empecé, claro, yo flipando, de hostia, me parece algo objetivo, o sea, no es mi opinión de, oye, que eso no cura, sino es que, o sea, es que lo dice Pamias, o sea, Pamias dice, aquí dice que cura, y yo digo, no, aquí no dice eso, me lo he leído, ¿sabes? Y ya está. Claro, me empecé a meterme a todo ese tipo de grupos de Telegram, pseudocientíficos y todo eso, y empecé a ver un poco que las técnicas que usaban dentro de estos grupos eran los mismos que usaban en la Iglesia Palmariana sin tener nada que ver con la Iglesia Palmariana. Una cosa que me habían dicho en la Iglesia Palmariana era el tema este de no te informes con los medios de comunicación, los medios de comunicación son el diablo, que es una técnica que nos ha dicho, ¿no?, que es el control de la información. Claro, digo, yo, hablando con Pamias, hablando con esta gente, en ningún momento nadie me ha dicho no te informes. ¿Sabes? Nadie me ha dicho no mires la tele y tal, sino que como este grupo, al final también la Iglesia Palmariana, o sea, tú tenías prohibido usar internet en la Iglesia Palmariana, ellos lo tienen prohibido a no ser que tengas permiso de su papa, ¿vale? Entonces, claro, en estos grupos de Telegram, no, o sea, no solo eso, sino que tenían acceso a toda la red. Entonces, empecé a ver como que ese control de la información, digamos, había evolucionado a una cosa que era simplemente pues, desacreditar, ¿no?, a todo aquel que diga lo contrario, y ellos son los únicos que tienen la verdad. Entonces, si de repente venía un chico, ¿no?, diciéndote, mira, que eso que dice Pamias es mentira, es como, no, porque Pamias es mi gurú, ¿sabes? No sé si Pamias entraría el tema secta, pero yo lo viví como tal, ¿eh? Porque era como, Pamias no puede estar mintiendo porque él es el salvador que nos va a llevar a todos, o sea, nos va a desafiar a la farmacia enemiga y tal, y nosotros vamos a ser los únicos que nos vamos a salvar gracias a esta sustancia mineral milagrosa y tal. Digo, hostia, eso aparte de religión, digo, su Biblia no dice lo que él dice. O sea, me parecía a mí me chocó mucho porque nunca había recibido tal acoso hasta aquel momento y pensaba, digo, es que no es, o sea, léete los documentos y verás que no es así, punto. O sea, no lo veo tan complicado. Entonces empecé a leer un poco lo que decían en estos grupos y era, pues, un poco usar todo de falacias de, pues eso, ¿cómo un youtuber va a decir, ¿sabes? Eso es como, bueno, puede ser youtuber y que lo que diga tenga cierto sentido, ¿no? Vamos a fijarnos en el sentido, ¿no? ¿Cómo un chico que se dedica a criticar a religiones como la Iglesia Palmariana va, porque hasta qué momento había hecho eso, va a tener razón si vive de criticar al personal, ¿no? Y yo pensaba, claro, digo, puedo vivir de criticar al personal, pero que lo que diga sea cierto, ¿no? O sea, en plan, era como, no, aquí nadie está hablando de los documentos, que era lo que yo estaba señalando de, oye, que aquí no dice lo que dice. Entonces empecé a detectar, digamos, una variante que me pareció curiosa, que luego he visto que, pues, Cuevas, que la ha estudiado mucho con el tema también de, pues, las sectas 2.0, ¿no? Creo que le llama él, y psicoterapéuticas y todo eso, pues que es el tema de todo aquel que no diga lo mismo que dice yo, está, pues yo que sé, hay como algo oscuro detrás, ¿no? Pues eso, está financiado por Bill Gates, por la farmacia, por Soros, por, yo que sé, cualquier cosa que pase por la cabeza. Entonces, claro, yo pensaba, digo, también, puedo estar financiado por Soros, ojalá, ¿sabes? Ojalá ver algún duro de eso, porque además me desmonetizaron el vídeo. YouTube, pero digo, aunque esté financiado por Soros, lo que digo no, o sea, yo creo que se merecería un mínimo análisis. Entonces aquí fue, esto durante la pandemia, que además tuvo como mucho ruido, todo el tema de todo tipo de seguros, que yo que sé, pues con el 5G un poco lo mismo. Hice uno analizando, bueno, en plan, mirando si, yo creía en eso, yo cuando dormía me ponía el móvil lejos por si acaso yo que sé, a mí me lo dicen y es como, bueno, pues por si acaso dejo el móvil lejos, yo que sé. Y al final, pues hablando con muchos expertos que se dedican con el tema y sobre todo mirando por el tema del 5G, ¿no?, que en teoría nos iba a freír a todas las neuronas, pues vi que no, y que la bibliografía científica que hay al respecto dice que no te va a freír las neuronas, que tendrías que estar expuesto dentro del microondas prácticamente para que te friese algo, ¿sabes? O sea, el móvil per se no. Y luego, sobre todo el coronavirus, lo que empecé a ver, y para enlazarlo con el tema de la Iglesia Palmariana, era que la Iglesia Palmariana, que llevaba 50 años prácticamente o sea, escondidos, de repente se empezaban a abrir, ¿no? O sea, de repente empezaron a hacer vídeos, de repente, pues, con el tema de la Iglesia Palmariana me contactó un chico que era testigo de Jehová diciéndome que había detectado todo lo que hablaba de la Iglesia Palmariana, lo había
visto que él era algo que él sufría dentro de los testigos. Que él empezó a ver el vídeo de la Iglesia Palmariana, en plan, mira, vamos a ver esta secta, a ver qué cuentan, y de repente todas las características que explicaba era como, hostia, eso es lo mismo que yo qué sé, pues que solo podemos procrear para tener hijos y que es prácticamente obligatorio, como decía ahí en el Catecismo Palmariano, pues los testigos igual. Y todos los paralelismos que él hizo en su cabeza era como que todos cuadraban con algo que él creía que era una secta. Entonces hizo la lectura esta de, si eso es una secta, ¿por qué no es lo mío? No. Y me escribió. Y me escribió durante la pandemia y claro, empecé a buscar información sobre los testigos de Jehová y vi precisamente que una cosa que los testigos de Jehová también estaban haciendo, igual que la Iglesia Palmariana, era de repente abrirse al mundo, ¿no? También. Era como, hostia, qué casualidad, ya son dos que hacen lo mismo. Y aquí fue cuando conocí a Laura. Aquí te contacté tú para preguntarte cosas. Porque claro, de repente eso, los testigos de Jehová, igual que la Iglesia Palmariana, pillaron el discurso este de, ¿veis? El coronavirus es una muestra de los últimos días y los únicos que os vais a salvar son con nosotros, ¿no? Entonces, claro, eso así a priori ya lo es problemático, pero precisamente, hablando con vosotros creo que hablé, un poco me comentasteis eso de, claro, es que yo voy a citaros a vosotras, porque... Entonces, la teoría la he aprendido de vosotras. Luego, yo voy a ir atando mi experiencia con la teoría. Pero claro, luego, pues, eso, vi un poco que lo hacían por tres razones. Primero, para captar nuevas personas, porque durante la pandemia, o sea, la gente muy preocupada estaba, incluso, bueno, yo y todos, ¿no? No había respuestas porque era algo muy novedoso, que se estaba investigando que si una vacuna, que todos encerrados en casa, un momento de vulnerabilidad, de repente te viene alguien con una solución mágica y es como, pues vale, pues si en aquel momento yo hubiera tenido igual ciertas inquietudes religiosas, que no era mi caso, me llega los testigos de Jehová diciéndote, mira, nosotros ya predijimos eso hace centenares de años, o lo que sea, y es como, bueno, voy a darles una oportunidad, ¿qué tengo que perder? ¿No? Entonces, con esa cosa de ¿qué tengo que perder? Pues ya te queda, ya haces como el primer paso, entonces ya empiezan aquí sus técnicas de manipulación. Luego, otro tema es, estoy hablando con testigos de Jehová que habían salido hacía poco y eso les generaba mucha ansiedad por el tema ese de, ¿y si tienen razón? ¿Sabes? Y sé que no, pero llevo desde que he nacido, una chica alemana, que me decía que desde que ha nacido prácticamente está con la cosa esa de que se acercan los últimos días y tal, sale y a los pocos años llega una pandemia, ¿sabes? Que todo el mundo en casa, es como, hostia, es que a ver si van a tener razón, que sé que no, pero que además ellos juegan con el tema del miedo y tal, y además ella decía que no quería leer sus escritos porque es que le daba miedo, o sea, ella dice, siento miedo, lo pienso y no tiene sentido, pero sentir el miedo yo lo siento. Y era como, pues bueno, esto también lo están haciendo para que la gente que se ha ido que vuelva, ¿no? Y luego, para la gente que en aquel momento estaba teniendo dudas, que está dentro de los testigos, ¿no? Como podía ser el chico que me contactó, diciéndome, hostia, que la Iglesia Palmariana es una secta, pues igual los testigos tienen bastantes números para serlo, si es que todo cuadra, ¿no? Pues que esos chicos, de repente, viendo que ha llegado el coronavirus, digan, hostia, eso es una prueba inequívoca de que los últimos días están llegando. Y eso es lo que los testigos de Jehová decían de manera interna, de manera pública, ¿eh? Hay un vídeo suyo donde sale el... ¿Cómo se llama? El de Watchtower, los hermanos esos, ¿cómo se llaman? Los de la Watchtower, el equipo ese que tienen, bueno, no me acuerdo. Bueno, hay como un equipo de personas que dirigen la cosa de los testigos y... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Que básicamente un tío de esos, un señor de esos, decía, ¿no? De esta es una señal de que se acercan los últimos días, de los últimos días, de los últimos días. Y fue curioso porque cuando yo llamé al representante de España, ahora no me acuerdo, cuerpo gobernante, cuerpo gobernante. Un miembro del cuerpo gobernante. O sea, los testigos es curioso porque no tienen un gurú, sino tienen un equipo, ¿vale? De gurús. O sea, no hace falta que haya una persona, que eso tampoco lo sabía yo. Ahí tienen un equipo. Y deciden ellos y se hace lo que ellos deciden. Y decidieron que un poco el tema era este, que o sea, el coronavirus es una señal inequívoca de que se acercan los últimos días. Eso lo difundieron por las redes y quieras que no, esto mucha gente que estaba en los testigos, eso lo usaban para captar a más personas, pero además se convencían ellos mismos de, ¿no veis que se acerca una pandemia? Que eso es algo que ya dijimos nosotros. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta o algo que o sea, de tema Pamias o el rollo Maya ese o lo que sea, ¿no? Sí, tirando. ¿Puedo beber esa agua? Vamos a ver. Hay una base. Ah, vale. Yo tengo una pregunta respecto a esto, y es cuando utilizan todo este tema para captar a gente, pues ahí lo entiendo perfectamente, pero cuando no se cumple, es decir, te dicen va a acabar el mundo, viene la pandemia, es el fin de los días, y no viene el fin de los días, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo lo justifican? Es decir, entiendo que hay un montón de técnicas, pero es complicado. Sí, mejor que lo respondan ahora, ¿no? Que Pero esto me espera. fíjate que los testigos llevan 5 fines del mundo. Claro.
Lo que pasa que luego es como, ay, que no, que tenemos que recalcular, que no, que, bueno, que... Lo hemos interpretado mal. De hecho, han enlazado el coronavirus con la guerra de Ucrania. Claro. Espera, que no hagas spoiler, hombre. Ay, si no me has contado nada. Siempre va a caer gente, Siempre son pienso. mucha gente, pero bueno, al final nunca es un dato el que los tiene totalmente convencidos. Y como dice él, es que es una sensación más que una razón, lo que decía la chica, ¿no? Yo sé que no es verdad, y sí llevan razón. Claro. Es el miedo, es al miedo a lo que responden, no a ese dato que ha fallado y, bueno, me lo posponen. Yo sigo sintiendo miedo, pues venga, lo pospongo, ¿no? Yo me quedo con lo que decías antes respecto a que en cierto momento una vez es difícil admitir que has sido engañado. Es más fácil admitir que porque me mantengo. De hecho, Disonancia cognitiva. exacto, yo siempre hablo, si os interesa, hay un autor que se llama Festinger, tiene un libro que es Cuando la profecía falla, que mira, viene muy a propósito de tu comentario. Este hombre investigó un grupo que quería el fin del mundo, infiltró gente en los años 50. Es cuando empieza la psicología a darle cuerpo a todas estas cosas que vemos y empieza a dar nombre, ¿no? Este hombre dice, introdujo gente y a ver qué pasa. Cuando llegue el fin del mundo, sigan todos. La sorpresa de Festinger fue que no se fueron, sino que se radicalizaron todavía más. Porque la vergüenza, el sentirme engañado, me lleva a, voy a buscar más información. Ah, mira, encuentro otro que cree como yo, pues me hago amigo de él, ¿no? Y es un libro muy chulo, donde empieza a dar cuerpo cómo somos nuestro peor enemigo para darnos cuenta de los errores, ¿no? Por eso es tan difícil. La Iglesia Palmariana, que estuve dentro de sus Zooms y tal durante la pandemia, empezaron con el discurso este de, veis, somos los únicos que tenemos razón, ha llegado el juicio final, Dios está o la Virgen del Palmar está matando a todos, que también vaya Dios, es que yo pienso eso, digo, hostia, mancha. O sea, genocidio, pero bueno, en la Biblia tiene muchos genocidios, eso sí. Unos cuantos. Unos cuantos. Claro, era como, veis, es una muestra de que tenemos razón porque ahora ya ha empezado la batalla por el juicio final, lo que sea, ha empezado a cumplirse la profecía. Claro, todo eso está muy bien mientras el coronavirus solo esté fuera de la Iglesia Palmariana. Pero llegó un momento que el coronavirus empezó a estar dentro, de hecho salió en las noticias, entonces que hubo varias gente, no sé si que algunos murieron y tal, algunos fueron hospitalizados con coronavirus, entonces cambiaron el discurso. Dios nos está poniendo a prueba, tenemos que ser más fuertes, tenemos que rezar más todavía, entonces intensificaron el tema de, pues yo qué sé, si yo cuando estaba yo, las misas eran hasta las 11, pues ahora a partir de las 11 se hacían unos exorcismos extras para sacar el diablo de dentro y hasta las 12 o hasta la 1 rezando ahí. Claro, luego, cuando acaba un poco la pandemia, el tema es, gracias a nosotros, no solo nos hemos salvado a nosotros, sino que hemos salvado a los seres queridos que tenemos fuera, ¿sabes? Hay una cosa que quería contar antes que no he contado y que ahora entro con el siguiente tema. Pero era el tema este de... Yo cuando empecé con el tema sectas, claro, cuando entré en la Iglesia Palmariana, yo iba un poco asustado pensando, la gente en las sectas es gente mala, ¿no? Lo que les decía de los prejuicios de, pues yo qué sé, pues habrá, yo qué sé, gente ahí loca, ¿no? Pues yo qué sé. Entonces cuando empecé a tener relación con ellos, empecé a hablar con las personas que estaban dentro, etc., empecé a ver que no era gente mala, sino todo lo contrario, era gente que estaba haciendo todo lo posible para hacer el bien. Lo único que le habían convencido que hacer algo absurdo, desde mi punto de vista, era hacer el bien, ¿no? Y eso digo porque justamente una persona que me impactó mucho era una mujer que me decía que era una mujer que me vino a proponerme si me quería casar con su hija, básicamente, un poco la idea de esa. Sí, es un poco turbio. Pero claro, yo le pregunté, en plan, bueno, tus hermanos y todo eso, ¿están aquí? ¿No están? Y era como, no, mira, mis hermanos están dentro y tal, y mis hermanos están fuera, en el mundo de fuera y tal. Pero bueno, yo me quedo aquí porque aquí está, bueno, es eso, la verdad y todo eso. Y era como, hostia, ¿no tienes ganas de volver a ver tus hermanos y todo eso? Y ella me dijo, pues literalmente, bueno, literalmente no, pero más o menos, ella me dice, si yo me voy, condeno a mis hermanos. Porque yo estoy aquí rezando por ellos, ¿sabes? En plan, el hecho de que mis hermanos se vayan a salvar, o sea, no tengo contacto con ellos, sus sobrinos, que ahora a día de hoy sé quiénes son y tal, pues ni lo conocen y tal. Obviamente los sobrinos no conocen a su prima, que es la que querían yo casarme, lo que sea. Y claro, yo pensé, hostia, esta mujer está aquí sacrificándose y desde mi punto de vista parece que es consciente que se está sacrificando por lo que considera un bien mayor, que es estar aquí rezando, desperdiciando aquí su vida para salvar a los seres queridos que tiene fuera, en vez de estar con sus seres queridos estando fuera, que desde mi punto de vista es lo que creo que es lo que quiere. Si no, no se sacrificaría por sus hermanos si no los quisiera un poco, ¿no? Y eso, entonces, sigamos con la pandemia. Llegó la pandemia y empezaron los criptobros, ¿no? De quieres, o sea, se intensificaron. Que no sé, vosotros habéis recibido mensajes estos de quieres ser tu propio jefe, quieres generar diferentes fuentes de ingresos. Sí, todos. ¿Podéis levantar la mano quienes sí que haya recibido un mensaje de esos? ¿Ves? Todos los más o menos jóvenes.
Y en tus propios vídeos también, todos los anuncios. Exacto. Ah, bueno. No, pero yo digo mensaje directo por Instagram o por Facebook o... Claro, o sea, eso durante la pandemia se intensificó muchísimo. Yo había recibido algunos mensajes de estos de, mira, te voy a proponer un negocio, y yo, bueno, ahora no me interesa, pero yo qué sé, tampoco no sabía de qué se trataba eso exactamente. Y bueno, seguí con la cosa esta de, bueno, pues voy a ver estos mensajes que se han intensificado, saco ahora durante la pandemia, ¿de qué tratan? Bueno, me contactó el chico ese diciéndome, bueno, te voy a enseñar a generar diferentes fuentes de ingresos, sin dejar de hacer lo que estás haciendo y todo eso. Yo en aquel momento pues ya me había informado más qué son exactamente por esas técnicas de persuasión coercitiva, había quedado con Laura, me había hablado de las sectas comerciales, que yo quería hacer un reportaje sobre una secta comercial que no era IAM. En plan, bueno, tengo varios temas que quiero tocar. Una secta comercial para enseñar un poco estas diferentes sectas que hay, ¿no? Que no solo son religiosas y pseudoterapéuticas, que es más o menos lo que he tocado, sino también hay comerciales que te vienen con el rollo de los cursos y esta cosa. Pero bueno, o sea, una cosa era este reportaje que yo quería hacer sobre un grupo concreto, que no vamos a decir. Y luego yo empecé con el tema de IAM a ver qué es eso. Y además, si miráis el reportaje, empiezo diciendo, vamos con una miniserie de reportajes de investigación, pensando que serían 2 vídeos sobre algo que, a ver, tenía pinta esta papi al final, pero se ha alargado el tema al final. Y bueno, empecé a hablar con ese chico, entonces ya empezamos con el tema este de, mira, te van a decir, o sea, de qué primero, o sea, me llamó, claro, yo tampoco digo, igual es un seguidor, igual es alguien que está haciendo una broma, ¿sabes? Yo qué sé. Yo me pongo a grabar por si acaso. Y de repente me empieza, yo grabo todo. Y de repente me empieza a decir eso de, mira, yo, bueno, ¿de qué empresa me llamas? O sea, si me propones un negocio, dime de qué empresa llamas. Y no, mira, que te van a decir que esto es una estafa, pero no lo es porque es un modelo de emprendimiento que está muy infravalorado. Yo qué sé, es como, hostia, vale, si me van a decir una estafa ya me preocupa, pero bueno, voy a buscar información. Luego también hay, bueno, piensa que todavía está llegando a España, que hay mucha gente que lo considera algo negativo, como por ejemplo cuando llegaron los primeros móviles a España también se veía como algo negativo y ahora es algo que tenemos todos. Y era como, bueno, vale, no sé qué. Claro, luego con el tema este porque si tus padres te van a decir, ¿no?, que esto es una estafa, pero no les hagas caso porque realmente es una mentalidad de perdedor, porque tú no quieres ser como tus padres que cobran relativamente poco, tú quieres ser un emprendedor y tal, y era como, bueno, vale. Entonces empezó a hacer una especie de discursos, luego pues, yo qué sé, no me podía contar nada por escrito en WhatsApp, tenían que ser todos por videollamadas. Luego tenía que sumarme yo a videollamadas grupales. Yo qué sé, me metieron un grupo de WhatsApp en el que 200 personas era como, hey, bienvenido bro, ¿qué pasa? Eres un crack, eres un genio. Y era como, joder, qué guay, bueno, vamos a ver eso de qué se trata. Claro, digo, bueno, o sea, un recibimiento excesivo, si acaso. Y era como, bueno, es raro, pero yo qué sé, bien, o sea, yo ya era consciente de que estaba haciendo un reportaje, estaba analizando todo. Entonces, claro, yo empecé a detectar con todo lo que estaba viviendo en ese grupo, ¿no?, todas las técnicas de manipulación que me había dicho Laura, de esas técnicas de persuasión coercitiva. Que pues eso, el tema del aislamiento, el tema de pues, control de la información, te van a decir que eso es mentira, darte excusas ya por anticipado, el tema de darte muchas tareas por hacer, que de repente me mandaron un Excel, un PDF con no sé cuántos audios que tenía que escuchar, de podcast de gente emprendedora para tener serio también emprendedor. ¿Qué más? Charlas en directo a las que me tenía que sumar y que eran en directo, o sea, no las podías perder porque eso no se grababa y era un gran modelo de, ¿sabes? Era la oportunidad, ¿quieres ser rico o no? Bueno, y ese tema, eso tengamos en cuenta que la excusa era el tema de una educación financiera, que eso en aquel momento fue exagerado porque yo educación financiera vi cero. O sea, no me puse con el tema de la educación financiera ya cuando ya estaba con el reportaje que la gente de IAM Academy me decía, sí, mucho hablas de las técnicas de manipulación, pero no hablas de la academia, ¿eh? Y fue como, vale, pues voy a mirarme la academia. Y lo que ahí salió fue nefasto, o sea, el tema de qué es lo que está investigando la policía, ¿no? El tema de delitos económicos y todo eso, porque las sectas no se juzgan porque sean sectas, sino porque tienen delitos, presuntamente, de otro tipo o lo que sea. Entonces aquí, digamos, empezamos a dictar todo ese tipo de técnicas. Y hablando con adeptos, un poco, bueno, exadeptos en ese caso, me comentaron un poco lo mismo que me había comentado esa chica esa señora de la iglesia palmariana. Que era como, bueno, cuando tú entras en IAM Academy, ¿no?, cuando ya haces el registro y todo eso, te dicen esa cosa de ¿por qué entras allá?, ¿no? Tenemos que saber nuestro por qué estamos aquí. Entonces, lo que te hacían era decir ¿por qué querías este excedente de dinero que ibas a tener? Entonces, pues mira, yo entro aquí para pagarme la carrera, yo entro aquí para pagarle un coche a mis padres. Y son ejemplos que me han dicho, ¿eh? Entonces, claro, de repente, eso me lo contaban exadictos, cuando tú decides irte, ¿no?, de repente te hacen ese chantaje emocional de tú te puedes, o sea, quieren que asocies lo que tú quieres conseguir en tu vida con el hecho de estar en ella. ¿No? Entonces, si tú te quieres ir porque, hostia, llevo un año y no estoy consiguiendo estos resultados, llevo unos meses y, a ver, dicen que es una secta y tal, y un poco lo parece y todo eso, es como, mira, si tú te vas, no vas a comprar ese coche que tú quieres comprarle a tus padres. Si tú te vas, no vas a poder pagar tu carrera. O
sea, el chico que quería comprarle un coche a sus padres y llevaba 3 años sin ver a sus padres, ni sin ver a su abuela, ni sin ver a sus amigos, dedicando todo el tiempo a IAM Academy, realmente también se estaba sacrificando por lo que consideraba un bien mayor, ¿no? Que en ese caso era, bueno, hago un sacrificio momentáneo para comprar este coche y luego cuando ya lo tenga y tal, se lo regalo a mis padres van a ver que tenía razón y tal, vamos a ser millonarios y ya está, ¿sabes? Y entonces, bueno, habrá sido un mal trago momentáneo. Claro, del mismo modo que el gran fin del mundo que tienen las sectas religiosas no llega nunca, o las sectas pseudoterapéuticas, esta gran solución milagrosa, pues tampoco llega, pues en ese caso, este gran momento en el que todos vamos a ser ricos y tal, pues obviamente tampoco llega. Y aquí, desde mi punto de vista, claro, yo hice los reportajes, los subí, y en ese caso, a diferencia de los de la Iglesia Palmariana, pues estos sí que también tienen acceso a Internet. Entonces, empecé a ser yo su amigo número 1 un poco, ¿vale? El gurú de turno hizo una video respuesta en la que decía no se tiene que insultar a nadie, pero hay gente que se lo merece, ¿vale? A mí eso... claro, no se tiene que insultar a nadie, pero a mí alguien me dice esto y sale trasquilado. Era algo así, la palabra trasquilado la decía, porque era una palabra rara. No tengo haters. Claro, ¿eh? No tengo haters. ¿Cómo? No tengo haters. Por eso no tengo haters. Por eso no tengo haters, sí, algo así decía, bueno. Y nada, claro, yo este vídeo todavía no lo había visto y por la tarde me empieza a escribir todo de gente de, bueno, vas a salir trasquilado, y me estoy usando la palabra trasquilado que hablar a varias personas entre sí, ¿no? Vas a salir trasquilado, esto no lo dices 2 veces, borra los vídeos, eso, te van a cerrar el canal, bueno, de hecho me intentaron hackear el canal y todo eso, y ahora ha pasado 1 año y medio, ¿no? Desde que subí los primeros reportajes, hablando con muchos de estos chicos, algunos absurdos, o sea, algunos con su cara, enseñando un vídeo donde me enseñaban su cara, diciéndome, si te encuentro por la calle te voy a clavar un puñal, ¿sabes? O sea, cosas así que es, eso, o sea, en plan, tío, me estás amenazando de algo muy heavy enseñándome tu cara. Pero claro, tú piensas, ¿este tonto, ese niño o qué pasa? Claro, luego hablando con gente de la que me insultó que ha salido y me ha pedido disculpas, era como, bueno, ¿tú qué pensabas en aquel momento? ¿Sabes? ¿Eso te parecía normal? Y él lo que veía era, en plan, estoy en un grupo en que estamos en la educación financiera, que es o sea, todo el mundo que entre en IAM al final nos vamos a hacer ricos y millonarios y de todo. Entonces, hay mucha gente que no quiere entrar en IAM porque dice que ha visto tus vídeos. Entonces, el hecho de que eliminarte tus vídeos, hackearte el canal, atacarte a ti, lo que sea, es algo positivo. ¿Sabes? O sea, no poder decir, sino para mí mismo, o sea, atacarte a ti es algo positivo porque estoy haciendo algo por esta gran verdad silenciada y que tú formas parte de la disidencia controlada o del sistema o de lo que sea. Claro, era como, hostia, eso me pareció muy interesante porque realmente era un chico, de nuevo, que pensaba que estaba haciendo el bien. O sea, me habían convencido porque hacer esto que es pues, negativo, ¿no? Objetivamente negativo, amenazar a alguien de clavarle un puñal, aunque parece que si no dices el día y la hora no es ilegal, eso es absurdo, pero bueno, pues Sí. algo así. Sí, es absurdísimo. Te voy a clavar un puñal, pero como no sabes cuándo, es como, pues no cuenta como amenaza. Pero bueno, por si queréis amenazar a alguien. No digo yo que lo hacéis, pero hay alguien que se lo merecería, ¿sabes? Eso es lo que hacen esos grupos. Y eso es lo que me preocupa, que al final el adepto, el problema del radicalismo es eso, ¿no? Un yihadista que se autoinmola en nombre de Dios para ir a un extremo, realmente piensa que toda la gente que se va a inmolar, y eso lo cuenta Pampliega en su libro, que estuvo, Antonio Pampliega es un periodista que estuvo 10 meses secuestrado por Al-Qaeda, estuvo hablando con ellos, y claro, les preguntaba un poco, queriendo entender un poco su lógica, ¿no? Y ellos piensan que cuando tú te autoinmolas o haces en un momento del libro cuenta que se hizo un atentado en Londres y que ellos ahí lo celebraron. Dirá como, hostia, pues eso es muy heavy, ¿sabes cómo estáis celebrando un atentado? Y es como, no, porque esta persona que se ha autoinmolado no solo se ha ganado el cielo, sino que ha salvado a todos los otros infieles, ¿no? Los ha salvado también, matándolos a todos. Que es algo objetivamente negativo, pero realmente el adepto a una secta piensa que está haciendo el bien. Entonces digo, claro, a ver si algún chico de esos se le va a ir la olla pensando que está haciendo el bien y me va a pagar una paliza por la calle. Que yo aquí ya hice un comunicado público diciendo si alguien me quiere pegar, que se asegure que sea un callejón sin salida, porque yo corro, ¿vale? Entonces, eso lo dije y luego se cumplió, ahora os cuento. Vale, un poco, alguna pregunta de IAM Academy. Un poco yo quería contaros eso porque las mismas técnicas que usaban en la Iglesia Palmariana, que no tiene absolutamente nada que... O sea, el credo de la Iglesia Palmariana, no una secta religiosa, extremista de extrema derecha, etcétera, tenía exactamente los mismos patrones que IAM Academy. Y con IAM Academy yo sí que me sentí más identificado porque el mensaje que ellos daban ya era este de la estafa del sistema, en el sentido de llevas toda la vida estudiando, luego sales al mundo laboral y la precariedad que hay es una mierda, que es algo que yo comparto y que es algo que yo he vivido. Yo salí de la universidad, empecé a trabajar en 200.000 trabajos cobrando una miseria
Y era como, y entre mis amigos, yo era el que tenía suerte porque estaba mínimamente relacionado con lo que había estudiado y claro, todo el mundo, no, que tú tienes mucha suerte, qué suerte está. Claro, y pensaba, digo, hostia, si yo soy el que tengo suerte, hay algo aquí que está muy mal. Si de repente en ese momento a mí me llega a venir a Jam Academy, o sea, estoy seguro que yo habría dicho, voy a probar, porque ya me metí en grupo Maya solo por probar, ¿sabes? O sea, ya soy consciente de eso. Digo, voy a probar porque no tengo nada que perder. Claro, yo con el rollo Maya ese no empatizaba ya desde el minuto 1, pero igual con el rollo de Jam Academy, una educación financiera, igual no me habría parecido algo negativo. Había empezado a acceder a sus clases y habían empezado con esas técnicas de captación, que es muy difícil darte cuenta, por eso la gente que está en una secta no sabe que está en una secta. Igual ahora yo estaría aquí en un evento, vamos a generar diferentes fuentes de ingresos, traer a vuestros amigos, hacer una lista, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, ¿alguna pregunta de Jam Academy? ¿Había de verdad algún tipo de educación financiera o simplemente les interesa? Había una especie de Twitch, ¿vale? Y hacían directos comentando cosas. Entonces, claro, yo me los grababa todos, o casi todos. Y el tema era, mira, hay cosas que no he puesto en los vídeos porque es que no me daba tiempo tampoco, pero hay varias clases donde hay un profesor, que no quiero decir su nombre, pero vamos a decir, ¿cómo era? No, Cristian.a. Creo que era. En el país lo nombraban como Cristian.a, Sí. que ahora es uno de los investigados, no sé muy bien qué es. Pero que en sus clases recitaba lo mismo que una página. O sea, él iba hablando, iba mirando el ordenador y yo pensé, vas a ver tú que eso se lo estará copiando. Y empecé a transcribir lo que estaba diciendo, literalmente. O sea, en Google lo busqué y estaba copiado, pero estaba copiadísimo. Y yo, madre mía. Y eso lo hacía con el tema del trading y con una cosa que se llamaba Mindset, que era autoayuda barata, que también lo copiaba. O sea, era como, madre mía. Además lo copiaba a nivel íntegro, ¿eh? Creo que eso no lo puse en ningún vídeo, ¿no? Jordi lo puso después también en Pues YouTube. YouTube, sí, lo del plagio. Vale, no, porque luego el plagio lo ha pasado a Instagram y tal, claro, la gente que presuntamente, ¿eh? Pero claro, digo, cuando llevas años seguramente haciendo esto, al final es más descarado. Seguramente yo al inicio creo que debería copiar una frase o cambiar el orden, lo típico que haces cuando estás haciendo un trabajo para el cole y luego vas pillando confianza y ya lo copias literalmente. Yo entiendo que debe ser algo así, porque es que era descarado. Sí. Pero bueno. Y luego sí que hay una educación, yo sinceramente de trading no tengo ni idea. Y cuando empecé a ver los vídeos, a ver, algo aprendí, pero luego expertos que han analizado el contenido me han dicho, no, que eso está mal, o es poco claro, o es erróneo, etc. Claro, yo lo que analicé es el currículum de los profesores, ¿no? A mí me da igual que un profesor sea o no sea bueno en su materia. Lo importante es que sepa enseñar bien. O sea, yo soy un poco de esta, o sea, yo qué sé. Si estudio biología, me da igual que sea un mal o buen biólogo, lo que quiero es que sepa transmitir bien. Hay gente, yo he estudiado cine, y a mí me han enseñado gente que es muy buena en lo suyo, o sea, directores de estos top que están superventas y tal, que enseñando han sido bastante nefastos. Y al revés, gente que ha hecho películas basura, que luego enseñando han sido muy buenos. O sea, claro, empecé a analizar este CCA y veía que era un actor, no tenía ningún tipo de formación en economía, que me parecía algo básico. Era actor, sí. Y claro, era como, hostia, me parece esto algo chocante. Además se vendía como el mejor CEO del mundo. El mejor CEO, ¿sabes? Que no hay CEOs en el mundo como para tú ser el mejor. O sea, no sé. Si alguien se vende como el mejor del mundo, allá. Bueno, ¿alguna pregunta más de Jam Academy? ¿Queréis? No sé cuánto rato llevo. Me quedan 2 cosas más. ¿Y llevo mucho rato o qué? No. 15 minutos. Vale, 15 minutos, perfecto. Vale. Porque voy con el tema de preguntas también. ¿No? Sí, bueno, luego si queréis más. Claro, yo ahí un poco ya fui consciente de la cosa esa, ¿no? Que al final, cuando desconocemos el tema de las sectas, siempre, a ver, es como eso de, yo no caería nunca. O sea, aquí hay gente, pues eso, el rollo maya, la iglesia palmariana, que si sustancia mineral milagrosa, yo a esto nunca caería. Pero claro, de repente te encuentras con una secta comercial que además el mensaje que te dice incide más en lo que yo creo, ¿no? Que hay un error de base, que es que la precariedad laboral que hay y que al final... O sea, por mucho que te formes, eso no condiciona que vayas o no vayas a tener un trabajo que sea acorde a lo que has estudiado y todo eso. Claro, de repente, si con este mensaje, ¿no? Que es algo que yo creo, me vienen y lo utilizan para manipularme, pues seguramente habría acabado dentro de Jam Academy. Y bueno, pues dejé el tema. Ya veis que de momento las sectas esas han llegado a mí por pura casualidad. O sea, yo no estaba buscando temas sectas, sino es como de repente, eso, empezamos con las técnicas de persuasión coercitiva, nos damos cuenta que estamos todos hemos tenido relación con alguna. Y seguro que vosotros estáis pensando de, hostia, yo aquella charla que fue un día, que eso de que de repente todo el mundo se puso a aplaudir como un loco, ¿sabes? Era una charla para aprender yo qué sé, filosofía, de repente todo el mundo aplaudiendo como si fueran Messi, ¿sabes? Igual un poco raro era, pero bueno. Y luego empezamos con el tema de
las sectas pseudoterapéuticas. Claro, había hablado de sectas religiosas, de sectas pues comerciales, de sectas pseudoterapéuticas y tal. Entonces yo quería tocar el tema que nos ha comentado Laura de las sustancias alucinógenas. Que era, yo consideraba que había visto más o menos todos los tipos de manipulación, pero no había entrado dentro de ese tipo de sustancias alucinógenas que desconocía. Entonces quería ver un poco cómo usaban esto como técnica de manipulación y me metí en uno de esos que utilizan muchos de esos que utilizan la ayahuasca para manipularte. Y nada, a mí lo que me sorprendió mucho, y ese es el capítulo que está subido, ahora más, no os preocupéis. Pero es que la gente me lo pide eso, Pero a mí lo que me sorprendió mucho es, en todos los grupos que yo he estado, o sea, con los exadeptos que había hablado sobre todo, me contaban un poco cómo había sido su proceso para entrar en el grupo y todos me decían eso, que había sido algo muy lento. O sea, que, pues eso, lo que nos decía a la hora de la diferencia es, o sea, que lo importante es por qué entras y qué acabas haciendo, ¿no? Pues yo entro porque quiero una educación financiera, que es algo legítimo y que está bien, y acabo haciendo proselitismo siendo un comercial, trabajando de lunes a domingo 24 horas al día. Eso es muy diferente y claro, eso no pasa de un día para otro. Si a tú el primer día te dicen, mira, vas a ser un comercial, pues o lo tomas o lo dejas, pero seguramente dirás que no. Entonces, esta manipulación se da muy poco a poco, se utilizan muchas técnicas combinadas entre ellas y a los meses o incluso a los años te das cuenta que no tenía nada que ver lo que habías entrado con lo que acabas haciendo. Claro, de repente, en este grupo que usaba la ayahuasca, di este proceso en una noche, literalmente. O sea, tú entrabas ahí para un retiro de un fin de semana porque tenías algún problema de vulnerabilidad heavy, ¿no? En ese caso yo conocí gente de una madre que se le habían muerto sus 2 hijos en un accidente. O sea, ya veis, y pensaba que el tema de tomar ayahuasca le iba a reconectar con estos, o sea, le habían convencido que tomar ayahuasca y pagar 300 euros la noche, le habían convencido que para eso, o sea, se reconectaría con sus hijos y tal. Una chica que tenía fibromialgia, o sea, dolor en la espalda heavy. Bueno, había personas, eso no sale en el reportaje, pero que habían sufrido también abusos sexuales y tal. O sea, gente que igual había probado en las terapias de verdad, no habían obtenido una respuesta por lo que sea, los habían convencido, habían llegado ahí por lo que sea, y les habían convencido que eso les iba a hacer algo, les iba a ayudar. Y bueno, empieza la noche, básicamente era un grupo de gente que te iba insistiendo sobre todo de, mira, pues el problema que tú tienes, yo dije que... Y claro, o sea, lo primero que te preguntan es ¿qué problema tienes? ¿No? Y yo, ¿qué dije? ¿No os acordáis qué dije? No me acuerdo qué dije. No, creo que era una ruptura de pareja, sí, que había roto con mi pareja y tal, que además, como era época de pandemia, yo trabajaba haciendo vídeos de bodas y bautizos, que como os decía que miento poco, es algo que he trabajado de verdad, o sea, haciendo vídeos de bodas y bautizos y todo eso. Y así si me preguntan si de repente hay alguien de hostia, yo también hago eso, puedo inventarme algo coherente. Y nada, entonces ya pues me dijo, mira, para la ruptura de pareja es mucho mejor, para olvidar el pasado es mucho mejor el bufo Alvarius, ¿no? Que eso ya son 100 euros más, ¿sabes? Es como, hostia, o sea, solo llegar, no me ha sentado en la silla y ya me está haciendo un diagnóstico diciéndome que para curarme algo que no hay que curar, ¿no? La solución es tomarme una droga alucinógena bastante potente además. Y entonces a partir de aquí, con esta premisa de cobrarte para todo, ya empezamos con una especie de... Os cuento un poco cómo fue la primera noche, Llegamos ahí, nos reunimos todos en círculo y nos empiezan a hacer un catálogo de todas las drogas que hay y un poco para qué sirve cada droga, ¿no? Pues mira, la ayahuasca sirve para eso, el bufo Alvarius para eso, un tipo de tabaco de no sé qué, pues para eso. Un poco todo lo que tenían ahí y obviamente todo tiene su precio extra. Si tú consumes esto, el feedback obviamente es mucho mejor, porque casi todo el mundo al final adquirió algo extra y yo como que ya había pagado 200 y pico euros para estar ahí en una noche, pensé, a mí no me la vais a colar, ahora ya sé las técnicas esas que usáis. ¿Sabes? O sea, no quiero pagar yo más, he venido aquí solo para estar presente. Entonces, aquí un poco es como, bueno, ya te dejamos un poco de lado, o sea, no, pero bueno. Y entonces empezamos con el retiro de ayahuasca, ¿vale? Empiezan a dar la ayahuasca y todo eso, y empiezan a poner unos audios por la noche de, pues, el credo que tiene ese grupo en concreto, que es, pues, que nosotros somos nuestros amigos, nosotros somos nuestros enemigos, nosotros somos uno. Luego metieron unos audios del gurú de escuela consciente, de no sé qué y tal, que parecía perfectamente un anuncio publicitario de YouTube. Luego, yo qué sé, o sea, estuve toda la noche metiendo audios y audios y audios. Y al día siguiente me impactó muchísimo porque la gente no se había dado cuenta de que había unos audios que estaban sonando toda la noche y empezaron a replicar lo que decía estos audios como si esto habría salido de ellos mismos, ¿no? Una cosa que ellos te decían es que no, la ayahuasca sirve de manera introspectiva y vas a saber realmente qué hay en tu interior. Y dio la casualidad que casi todo el mundo había descubierto que en su interior había lo que replicaban los audios desde el exterior, no sin que ellos se dieran cuenta, de manera exageradísima.
hicieron lo mismo, o sea, con las mismas palabras, si veis el vídeo está, o sea, el vídeo se ve lo que dicen los audios y luego las personas diciendo lo mismo de me he dado cuenta que yo soy el todo, que yo soy mis amigos, que yo soy el poeta del libro, o sea, el autor del libro que me gusta, todo, literal. Entonces, hablando con diferentes expertos, lo que me contaron es que estas sustancias alucinógenas se utilizan para manipular, o sea, aceleran mucho más rápido la manipulación, obviamente, porque al final no eres consciente, y se utilizan de 3 maneras concretas, ¿vale? La primera es esta, que yo había presenciado de manera tan exagerada, que era el tema este de meterte los audios y ya está. Y luego había 2 más. Una es condicionarte a priori con lo que vas a ver, de, pues mira, es muy probable que tú descubras que realmente estás demasiado atado a la teta de tu madre, ¿no? Entonces es mejor dejarte ir. Eso me lo han dicho literalmente. Es como, bueno, pues igual luego ya vas predispuesto a ver realmente que igual estás demasiado atado a tu madre y que es mejor dejar ir, y ya seguimos con todo el tema del aislamiento, alejarte de la familia porque es que es lo mejor, etc. Y luego a posteriori, o sea, tú tienes una visión que no tiene ninguna explicación, porque al final tomarse eso es como darle una explicación a un sueño, ¿sabes? Es como... Entonces es como, no, pues mira, eso que has visto tú del globo ese que se va al cielo, significa que tienes que dejar ir, ¿no? Entonces tienes que dejar ir al pasado para dar entrada a lo nuevo y bueno, lo nuevo obviamente es el grupo. Y lo que me impactó mucho precisamente es que la madre esta que os decía, que se le habían muerto sus 2 hijos, que entraba ahí un fin de semana, o sea, iba 2 noches de retiro para poder reconectarse con sus hijos, al final, que seguramente, obviamente, por el drama de una madre que ha perdido sus 2 hijos en un accidente de coche, viene muy condicionada en ya ver eso, no sé qué debió ver o lo que sea, pero decidió quedarse ahí y a vivir con ellos. Decía que no quería volver a casa, que lo estaba pasando mal, etc. Entonces, ¿no? De manera altruista, el gurú que había en aquel momento le dijo, mira, puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Y la mujer ya se quedó ahí más noches de las que había entrado, ¿no? Y al final ahí tiene una comuna donde están viviendo ahí con ellos, y hay mucha gente que está ahí por situaciones parecidas, ¿no? Que entraron un día por la casualidad, por la curiosidad, o por solucionar un problema que no existe, o por solucionar un problema que existe porque necesita ayuda profesional, y de repente ya se habían quedado ahí en la comuna, o pues eso, pues trabajando para el grupo, construyéndole una casa, trabajando de mano de obra gratuita, porque obviamente ahí la gente cobra con puntos del Capravo, etc. Claro, y todo eso, como bueno, pues más o menos ya he tocado todas las sectas, no los tipos de sectas, agrofológicas y tal, porque claro, digo, a nivel de técnicas de manipulación, creo yo que les había tocado todas. Entonces, ahora, hace unas semanas, me he ido a grabar un reportaje sobre Ucrania, ¿vale? Mi idea era grabar un reportaje sobre el conflicto ucraniano, dando un punto de vista diferente, no tanto análisis geopolítico ni nada, sino yendo a conocer la gente que se había visto su vida condicionada por la guerra, ¿vale? Entonces, mi idea era irme a las ciudades ucranianas que tenían más refugiados internos, para conocer a aquellas personas que antes estaban viviendo en Kiev o en Bucha o donde sea, y se habían refugiado dentro de Ucrania, y gente que decidía salir. Hay mucha gente que decide no irse de Ucrania. Claro, yo iba allí a grabar un reportaje que, como veis, no tiene nada que ver con las sectas. Justo llegar el primer día, veo un cartel que pone Testigos de Jehová, ¿vale? Entro a un tenderete, claro, digo, hostia, o sea, en plan, eso era como, joder, macho. Llego ahí, pues, bueno, vamos a preguntarle a los testigos, que además es curioso porque, como os decía que durante la pandemia quería hacer un reportaje de los testigos, les pregunté, nadie de los testigos quería hablar, solo había un representante que podía dar la cara por los testigos, y en ese caso, los testigos fueron como, claro, vamos a hacer una entrevista. Es como, ¿qué hicieron? ¿No? ¿Qué me contaron en esa entrevista? Es como, mira, la guerra de Ucrania es una muestra de que estamos llegando a los últimos días. Nosotros llevamos años pronosticando esto. Y yo, bueno, ¿qué hacéis aquí? Nosotros ayudamos a la gente que está saliendo de Ucrania a darle una solución, digamos, a su problema. Obviamente, solución por medio de todos los credos y temas, ¿no? De los testigos de Jehová. O aquellos testigos de Jehová que salgan que ellos les tramitarán, digamos, esa ayuda. Y poca broma que esta ayuda consistía en decirles, volveos para dentro de Ucrania, que aquí no hay ayuda. Eso también me petó la cabeza, ¿eh? Eso voy a hacer spam, está en Podimo de manera gratuita, ¿eh? Podéis escucharlo. Creo que sale este miércoles ese capítulo. Pero claro, eso ya me petó la cabeza pensando, hostia, ¿qué hacen aquí los testigos de Jehová? Bueno, pues claro, pensé, claro, luego hablando, pues mandé un mensaje de, hostia, los testigos aquí, y es como, hombre, obvio, porque un momento de vulnerabilidad, o sea, ¿qué momento de vulnerabilidad hay más heavy que personas que han perdido toda su casa, que tienen que dejar su país y que precisamente están a la espera de que cualquier persona les ayude, ¿sabes? Entonces estaban ahí en la Cruz Roja, Save the Children, World Center Kitchen y los testigos de Jehová. Y fue como, joder. Claro, luego pasan los días, estoy en otra carpa de esas y de repente veo que hay todo un centro con Biblias, con panfletos de Dios te salvará, todo eso y tal. Y es como, bueno, en plan, ¿en qué tenderete estamos, no? O sea, ¿quiénes sois vosotros exactamente? Me dijeron un nombre raro, busco este nombre y básicamente vi que era un grupo evangelista, ¿vale? Es un grupo evangelista que ofrecía también la salvación a través de entrar un poco en sus grupos y que te derivaba
a sus grupos de ayuda. Y claro, eso también me impactó porque justo acababa de hacer una entrevista a un chico evangelista, o sea, ex evangelista, un chico homosexual, está en el canal también si queréis verlo, Rubén, un chico que había nacido en el seno de una familia ultra evangelista, homosexual, y que obviamente esto es súper pecado. Entonces, bueno, lo pasó muy mal precisamente por ese hecho, ¿vale? Es que entraron en su historia es una locura. Y claro, habiendo conocido un poco cómo funcionan las iglesias evangelistas por dentro, he estado en varias, etcétera, he estado en muchísimas iglesias evangelistas y todas me parecen igual. A mí, Luis Santa María me ha dicho, no, hay diferentes iglesias evangelistas. Yo he tenido la mala suerte que estaban todas muy turbio. Claro, de repente, ver aquí la iglesia evangelista, además súper abierto, ¿sabes? Era como, no, ¿qué tal? Pasad. No, grabad todo lo que queráis, que normalmente no gusta nada que nadie que grabe. Los testigos de repente súper abiertos de grabar también, y era como, hostia, qué sorpresa. Claro, como, hostia, pues mira, entiendo que estos grupos han venido aquí ahora a captar a personas, ¿no? Pasan los días y me viene una chica así de unos, no sé, 40 años y me dice, bueno, claro, nosotros íbamos haciendo preguntas y ella como, bueno, ¿tú qué haces aquí? Yo qué sé. Y me dice, no, que nosotros somos, o sea, yo vengo aquí a ofrecer terapias ancestrales a los... Sí. Y yo como, a ver, ¿me puedes, por favor, contar eso? Y me dice, no, claro, que hay un tipo de terapias que aquí no se hace mucho y tal, aquí viene la Cruz Roja que son corruptos, de no sé qué, que no vienen a ayudar a nada y tal, nosotros venimos a ofrecer la ayuda de verdad, llevamos unas plantas medicinales de no sé qué, y bueno, ¿me puedes contar un poco estas plantas de qué tratan? Bueno, vamos a hacer aquí acupuntura y tal. Y básicamente, lo que hacía básicamente era ofrecer cualquier tipo de pseudoterapias a personas muy vulnerables y darles abrazos. Y yo entiendo que una persona que además viene en estado de vulnerabilidad, que ha cruzado la frontera, que les ha pasado muy mal durante semanas, que seguramente han destrozado su casa y que si está saliendo del país no es porque quiera, de repente que venga alguien y le dé un abrazo, pues hostia, esto se agradece mucho. Pero claro, es un abrazo a cambio de qué, ¿no? Que obviamente ellos pues luego te derivaban a sus centros logísticos de que tienen en cada país, y era como, hostia, o sea, en plan, todo el mal está aquí. Pasaron los días, es que no acabó aquí la cosa. Nos encontramos con una ONG que... a ver, ¿cómo cuento eso? Una ONG que en teoría ayudaba a personas refugiadas, ¿no? Que además aquí en España en teoría se dedican a ayudar a la gente con drogadicción, creo que es, etc. Y era como, bueno, o sea, que bien, ¿no? Una ONG y tal. Vimos que tenía un poco este rollo también religioso, pero bueno, tampoco desde mi punto de vista no pasa nada. Yo he ido en los maristas y hacen proyectos que creo que están guays. O sea, mientras no sea eso para atraerte en tu grupo de mierda, pues no pasa nada. Claro, de repente empezamos a ver, ¿no? Ese grupo que usaba un poco todo el tema este de... O sea, es que es un jaleo, ¿vale? Este grupo, desde Ucrania, agentes refugiados de Ucrania, se dedicaban a decirles que tenían ayuda al otro lado de la frontera, que si querían, ellos les brindaban esta ayuda. Esta gente que no tenía pensado irse del país, les convencían para que salieran del país a la otra frontera, al otro lado de la frontera, ya les estaban esperando ellos, o sea, en ningún momento a esta gente se le informaba de que había otras opciones como la Cruz Roja, World Central Kitchen, Save the Children, lo que sea, los llevaban a tomar por saco a una casa aislada, o sea, yo estaba entre Ucrania y Rumanía, a Rumanía a tomar por saco, que estuvimos también en esa casa, y una vez en esa casa ya no tenían nada que hacer, porque estos son los únicos que me van a brindar ayuda. Y además, una cosa que estuvimos hablando ahí, entrevistando a gente, porque en este momento en los que ellos están ayudando, todo el mundo de repente es súper abierto y todo el mundo quiere que les grabes, lo cual nos benefició un poco. Claro, de repente teníamos un grupo que vimos que estaba haciendo algo raro y empezamos a entrevistar a la gente, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí? No, yo llevo un mes y quiero irme a España y no salen autobuses de España, a Barcelona. Y hostia, no me digas eso porque ayer mismo entrevisté a una chica que salía ayer a Barcelona. Salió y tal cual salió te ponen un autobús, que ahí es donde va la ayuda, ¿no? Y si a veces puede pasar 2 o 3 días, ¿cómo es que llevas un mes aquí y no has ido a Barcelona? Y le dije, bueno, yo te pago el billete tampoco era excesivamente caro, entonces dije, ya te lo pago yo el billete. Vinieron aquí los de esta ONG, no, aquí no podemos dejar que pagues tú nada y tal. Y yo, bueno, ¿cómo es que esa persona no tiene un vehículo para llevarlo a España si ayer mismo salió uno? No, bueno, porque nosotros mismos lo gestionamos, etcétera y tal. Y además entrevistamos al señor que lleva todo eso y bueno, ¿cómo lo gestionáis eso? Me dice, no, nosotros, o sea, la persona nos dice dónde quiere ir, nosotros ponemos en nuestro bolsillo, que eso lo pagamos nosotros sin ayudas de nuestro bolsillo, pagamos un viaje a cualquier lugar del mundo donde quiera ir esa persona. Al final nos dimos cuenta que estos viajes solo eran a España y a Italia. Y últimamente en España había pocos viajes, entonces solo enviaban gente a Italia a sus propios centros logísticos de personas que habían captado en Ucrania que no querían salir. O sea, la idea de esa gente no era salir. Si de repente te viene alguien y te dice, mira, te vamos a ayudar, empezamos a buscar más información de ese grupo y vimos que ese grupo precisamente había sido acusado múltiples veces de secta, de utilizar técnicas de persuasión, además de dar ya comida caducada a gente ¿cómo se llama?, que viven en la calle, etc.
Y bueno, eso os lo cuento porque justamente un tema que íbamos a hacer ahí, de grabar un poco, pues yo qué sé, hablar en positivo, ¿no? De voluntarios que estaban ya ayudando, de familias que se habían visto obligadas a irse del país o que no querían irse del país para defender su patria o lo que sea. Claro, de repente nos dimos cuenta que en este estado de máxima vulnerabilidad estaba lleno de buitres, o sea, algo loquísimo. Y me petó la cabeza. Y con el tema ese de que todos somos vulnerables y que estamos rodeados de sectas y que al final a la que os pongáis a pensar, seguro que tenéis uno al lado de casa, que yo tengo los testigos de Jehová, de hecho me dejan cartas. Muy agradecido. Pues ya está, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Que no solo es aprovechar la vulnerabilidad, sino la buena publicidad que les dan. Por eso se te abrían. Claro, Porque o sea, así, y de eso alguna manera publicamos tú vas diciendo que ellos, mira, están aquí ayudándolos y tal. Ellos Lo que no saben quién eres tú, pero Es que además fue muy curioso porque cuando entrevistamos a gente, el gurú está todo el rato detrás nuestro. Claro, hemos estado en todas las carpas de toda Ucrania y la podemos grabar lo que queráis y nos acaban libres. Él todo el rato escuchándolo todo. Y era más en plan, hubo una chica que le dijo, no hablamos mal de nosotros, ¿no? Y está todo grabado. Y yo, hostia, macho, me estás haciendo un favor, ¿sabes? No hablas mal, no tienes razón por qué hablar mal, pero no hablas mal, ¿eh? Y era como, o sea, muy heavy. Y bueno, hay más cosas que pasaron ahí que lo veréis en breves, o en septiembre o octubre, o del 2030, no lo sé. Pero este reportaje que van a salir. Creando expectación, tal. ¿Eh? No venda humo, No, eso está todo grabado. Pero lo único que queremos hacerlo bien. Ahora no nos esperamos grabar eso en Ucrania. Entonces, es que fue bien, ¿eh? No nos impacta. De repente llegar a Ucrania y testigos de Jehová, evangelistas, Bueno, pseudociencias. ya vio el vídeo, el comentario, ¿no? De que le parece muy mal que una ayuda que se haya estado dando, usted lo esté manipulando. ¿Cómo? El comentario de que le pareció fatal que gente de testigos de Jehová, que fue un acto voluntario para ayudar a la gente, lo hayas utilizado para manipularlo y ponerlo como algo malo. No publico nada, ¿no? De eso. No, solo la historia que pusiste. Ah, vale. Bueno, claro, es que se quieren vender así. O sea, ellos se quieren vender así, en plan, están ayudando. Y técnicamente al principio, pues el bombardeo de amor, ¿no? Al principio te ayudan. El Palmar de Troya a mí también me lo pagaron todo. ¿Sabes? O sea, no... O sea, al principio es eso, el problema es lo que hay más allá de eso. ¿Y por qué están haciendo eso? O sea, obviamente, el grupo ese, la ONG esta que os decía, no te daba otra opción. Tú no conocías como ucraniano que salías del país las opciones que tenías. Sabías, el único camino era ellos y ellos te iban a salvar y te iban a llevar en sus casas que tienen entre ellos y que obviamente una vez estás ahí y no conoces a nadie y tal, ¿a qué vas a hacer caso? A la persona que te está ayudando, ¿no? Claro, ellos cuando saquen el reportaje se van a poner de encima que nosotros ayudamos, ahora viene el niñato ese youtuber que le gusta criticar a decirnos que... Claro, pues tienes que dar toda la información, ¿no? No puedes... No estás ayudando si estás dando... O sea, esta chica que además tenía un niño pequeño que obviamente no le habían hecho el pasaporte, que se hacía en la frontera, todo turbísimo. No lo hicieron, ¿por qué? Porque así no se puede ir con un niño documentado. Desde mi punto de vista era eso, sino porque no le hacen un documento que Rumanía te ha puesto todas las facilidades para que te las puedas hacer en menos de 3 horas. ¿Sabes? No tiene sentido, porque además fuimos a entrevistar, porque digo, a ver si habremos entendido nosotros mal, fuimos a hablar con los de protección del niño, nos dijo que sí, que 3 horas ya lo tienes, te hacen un documento, aunque no esté el padre o la madre, porque normalmente hace falta los padres y madres, ¿no? Entienden que los documentos se pueden haber desaparecido, etc. Y bueno, y esos oportunistas sectarios son los que conocimos nosotros, y luego también hay pues, gente que va a buscar por la trata de personas, prostitución y tal, que de esto nosotros no vimos, y como iba con Fernando Cervera, que él conoce temas pseudoterapias y más o menos el tema sectario y tal, pues de repente nos dimos cuenta de, claro, la gente que estaba ahí de voluntario no tiene por qué saber que el grupo ese realmente estaba jodiendo el personal, o no tiene por qué saber que el grupo este evangelista luego te meterá en una iglesia a rezar 24 horas al día. Qué caído. Bueno, ya está, dicen que cabe.